la charla de hoy en realidad está un poco unida a la exposición invitadas, pero también a la presencia de muchas de las obras que estuvieron en invitadas y que ahora se pueden disfrutar en las salas del museo. Vamos a hablar de un conjunto de mujeres artistas, sobre todo pintoras, que durante mucho tiempo han estado guardadas en los cajones más remotos del olvido, en la mayoría de los casos de manera muy injusta. En estas nuevas salas, como saben, encontramos 14 obras de mujeres, lo cual ha incrementado exponencialmente el número de la presencia de las mujeres artistas en las salas permanentes del Museo del Prado, lo cual yo creo que es algo que tenemos que celebrar, porque de repente podemos conocer las obras de mujeres que hasta ahora no conocíamos. Conocíamos quizá incluso juicios sobre si eran buenas o malas, pero no podíamos ver sus obras. En estas salas ahora podemos encontrarnos con ellas. En ese sentido, aunque no son mujeres decimonónicas de la colección, son mujeres dieciochescas de la colección, están incluidas en las salas dos pintoras que yo creo que tienen un interés supremo, que son Angelica Kauffmann, con el retrato de esta aristócrata, mural von Escher, y la presencia también de Ana María Teresa Mengs, la hija del famoso pintor bohemio. Son dos obras de dos señoras que vivieron y trabajaron en el siglo XVIII y que tuvieron una fama importantísima en el siglo XVIII. Su presencia está vinculada, obviamente, por un lado, a la estética neoclásica, de la que se habla en las salas del siglo XIX, y donde Angelica Kauffmann, en la sala en la que se la pueden encontrar si visitan la nueva instalación, obviamente es la de mejor calidad o una de las artistas de mejor calidad en ese contexto. El cuadro ha sido restaurado muy recientemente y nos devuelve un nivel de calidad plástica absolutamente extraordinario, equiparable a cualquiera de las que se encuentran en esa misma sala. Es verdad que el neoclasicismo internacional en el Museo del Prado no tiene una tradición de visibilidad real y, por lo tanto, estamos acostumbrados a que las obras de este momento, de este periodo, las pinturas inglesas y otras que tenemos y otras de otras nacionalidades de este mismo instante de la historia del arte, estén normalmente o hayan estado tradicionalmente guardadas. Ahora están visibles. Y en el caso del retrato de su padre, la copia del retrato de su padre por Ana María Teresa Mengs, que es una mujer que nació y murió en el siglo XVIII, también nos avisa en primer lugar, de una pintora de una calidad por encima de la norma, ¿no? De una calidad muy buena, como ejecutora, como artista, de una formación muy exigente que tuvo obviamente con su padre, y luego es, como estoy seguro que todos ustedes saben, colaboradora de su marido Manuel Salvador Carmona, el famoso grabador español, pero ella tiene su propia carrera, sobre todo como miniaturista, pero también como pintora y como copista, como dibujante y como grabadora. Y es un nombre importante que recuperar también para la colección, con lo cual creo que es muy bueno celebrar la presencia de estas dos mujeres. Piensen, por ejemplo, en la vida de Ana María Teresa Mengs, que tuvo 9 hijos, dice uno de sus biógrafos, 9 embarazos, 8 hijos, diciendo que a pesar de esos embarazos no paró de pintar, ni de dibujar, ni de hacer miniaturas, ni de hacer retratos. Es decir, hoy hemos conservado poquísimas obras de esta pintora, que nos quedan unas cuantas, pero muy, muy pocas. Quiero decir que las circunstancias de su vida, las circunstancias del trabajo en el taller, pues ha hecho que se desvanezca. Así que creo que es una buena noticia que celebremos su presencia, la presencia de estas dos pintoras dieciochescas, neoclásicas, en el contexto de la pintura del siglo XIX de las nuevas salas del museo. Sin embargo, la primera estricta decimonónica que tenemos colgada en las salas del museo es una novedad absoluta. Es Marcela de Valencia, que es una pintora nacida en Madrid. Hasta hace relativamente poco tiempo pensábamos
que era una pintora colombiana, porque toda su familia tiene esa nacionalidad de origen, pero hoy hemos encontrado su partida de nacimiento y sabemos que nació en la ciudad de Madrid a finales del siglo XVIII. Marcela está emparentada con Santiago Arroyo y Valencia, que es su primo y que es conocido como el prócer civil de la independencia de Colombia, es decir, está implicado en los cambios políticos de su país en los primeros años del siglo XIX. En todo caso, a nosotros Marcela de Valencia, a pesar de que su familia es muy interesante, nos interesa por ella misma, como artista, como creadora. Y en ese sentido es muy interesante tener en cuenta que gozó de una protección muy especial de Godoy como el principal protector de su carrera, de su trayectoria. De hecho, esta miniatura, que no lo es tanto, tiene un tamaño considerable, está dedicada al Príncipe de la Paz por su autora en el reverso. Marcela de Valencia nos aporta bastantes novedades, nos aporta un tipo de neoclasicismo, que es el que estamos viendo en esta miniatura, que es de raíz davidiana, pero que no tiene que ver con ser discípula de David, es decir, nos está hablando de un modo de introducción del neoclasicismo en nuestro país, de un neoclasicismo riguroso y potente, a través de vías distintas al discipulaje directo de David. Y esto es muy interesante. Por otro lado, la introducción del argumento. Se trata de una alegoría de la amabilidad. Y hay quien ha especulado al ver esta pieza que podría tratarse de un retrato de Pepita Tudó, ¿no? de la que fue amante y finalmente esposa de Godoy, del Príncipe de la Paz. Por una cuestión de parecido, yo no la encuentro nada parecida, tenemos en la misma vitrina un retrato de Pepita Tudó, no la encuentro tan parecida a la Tudó, la encuentro que podría tratarse por el argumento, una alegoría de la amabilidad, de un autorretrato de la pintora que gozó. Godoy llegó a tener hasta 6 obras de esta señora en sus colecciones y probablemente se trate de un regalo que está vinculado al propio rostro del artista, le regala su autorretrato en forma de alegoría de la amabilidad. Esta es mi opinión y, como ven, hay otras autoras que opinan diferente a lo que yo les estoy contando. No conocíamos, conocíamos bastante material documental relacionado con Marcela de Valencia, pero no conocíamos tantas obras suyas. En la Academia de Bellas Artes de San Fernando se conserva esta obra que representa un argumento religioso con el interés de que ofrece además un desnudo masculino, que es una práctica no siempre desarrollada por mujeres artistas en estas fechas tan tempranas. En todo caso, la obra del Prado es la obra que es una incorporación muy reciente, una compra muy reciente, es una pieza de mucho interés porque, como ven también, el nivel de calidad de Marcela de Valencia en la obra del Prado es probablemente la de mejor calidad que conocemos de la pequeña, de la exigua producción de esta mujer, que recibió en el año 5, sabemos que presenta obras en torno al año 4 hasta durante toda la primera década del siglo XIX, presenta obras a las exposiciones de la Academia, y en el año 5 recibe la condición de pintora de académica de mérito por la obra que están viendo que se conserva en la Academia. Siguiendo con las miniaturistas, con esa práctica destacada de la miniatura, desde luego una de las miniaturistas españolas más importantes del romanticismo es la pintora y sobre todo miniaturista Teresa Nicolau Parodi. Nicolau es una artista formada con Vicente López, que procede del entorno de la corte. Su padre era Isidoro Nicolau, retratado por Vicente López, y era uno de los secretarios del rey Fernando VII. Y la esposa de Isidoro, la madre de la pintora, era Concepción Parodi,
que era la hija del cónsul de las dos Sicilias en la corte. El cónsul de las dos Sicilias en la corte en la que la reina procedía de la corte de las dos Sicilias, María Cristina de Borbón, con lo cual tenía un protagonismo importante. Sabemos que ella vivió en palacio por las labores de su padre, pero también cuando contrae matrimonio en el año 42 con Antonio Rotondo, continúa viviendo en palacio porque su marido está estrictamente vinculado también a la corte como el dentista de los reyes Isabel II y Francisco de Asís. Ahora volvemos con su marido, pero hay que tener en cuenta que ella desde muy pequeña destaca como dibujante y por lo tanto consigue el favor del rey Fernando VII, que en el año 33 le aparta una pensión de 200 reales al año para que se perfeccione en la práctica artística. Esto es muy interesante porque no es común esta clase de becas formativas dadas directamente a una mujer artista. Seguro que alguno está pensando que tiene que ver con su posición en la corte. Obviamente su posición en la corte influyó en el acceso a ese honor, pero desde luego que tiene que ver también con la calidad extraordinaria de las poquísimas obras que conocemos de Teresa Nicolau. Sabemos que practicó, que trabajó muchísimo, pero como pasa como les comentaba antes con el caso de Marcela de Valencia y como pasa también con otras pintoras de ese momento, es muchísimo más la información que ignoramos o que conocemos solamente a través de documentación que la obra producida por ellas que nos ha quedado o que hemos sido capaces de identificar hasta ahora. Teresa Nicolau, después de la pensión, en el año 38, es nombrada académica de mérito en Madrid primero y en Valencia después, seguramente por influencia de su maestro, de Vicente López, que le hace el retrato. Algunos años después le hace el retrato fantástico que tienen en la pantalla. El retrato es del año 44 y ella se había casado en el año 42. A varios de sus discípulos, que no son los más famosos, pero que sí son los que tenían una vinculación más especial con el propio Vicente López, el artista les hizo varios retratos. Y a mí el de Teresa Nicolau me parece que es particularmente singular y particularmente interesante, porque concentra, que es algo que López no suele hacer en los retratos femeninos prácticamente casi nunca, concentra todo el interés de la retratada en la expresión psicológica del rostro y, por lo tanto, nos revela el carácter inteligente de Teresa Nicolau, más allá de las coqueterías habituales con las que Vicente López suele lucirse. Le recordarán por esos grandes retratos en los que las damas están siempre cargadas de joyas, todos los elementos de adorno están siempre crepitantes, rutilan sobre el cuerpo de la señora. Y en este caso, la representación es una representación muy sencilla, sin ningún adorno, lleva una blonda propia de cualquier mujer prudente de ese momento, pero no lleva ningún adorno. Y López se concentra en este retrato que pueden ver en las salas de retratos y autorretratos de la nueva instalación del siglo XIX, se concentra en la expresión inteligente y conspicua del rostro de Teresa Nicolau, que debió ser una mujer en realidad bastante interesante en muchos otros aspectos que conocemos, que más allá de los adornos normales de las mujeres bien educadas de esta época, le hicieron destacar socialmente. Por eso precisamente creo que se casó con un personaje tan interesante como Antonio Rotondo. Antonio Rotondo, por lo visto, también era artista, pero si de Teresa Nicolau hemos conservado muy pocas obras, de las de su marido, que dice Manuel Osorio que pintó más de 2000, no hemos conservado ninguna. Es interesante porque es discípulo su marido es discípulo como pintor, aunque ya les digo que vivía de sus trabajos como dentista de cámara de los reyes Isabel y Francisco. Él se destacó como pintor en muchas exposiciones. Osorio recoge
bastantes de las que se conservaban a finales del siglo XIX en algunas colecciones madrileñas. ¿Por qué les hablo del marido? El marido era, para que se imaginen cómo era la vida de la pareja, que tuvo 2 hijos dedicados también a aficiones importantísimas como la arqueología, pero Antonio Rotondo era una especie de agitador cultural de la corte. Tenía siempre un protagonismo social muy destacado y, entre otras cosas, Eduardo Rosales, en algunas de sus cartas que conoció a Antonio Rotondo, cuenta que había fundado en un café de Madrid La Planchería, un club secreto donde solamente podían entrar gente con muy buen sentido del humor. Para entrar en La Planchería, cuenta Eduardo Rosales, que era imprescindible peerse al entrar. O sea, ese era uno de los requisitos clave para que todo el resto de la velada fuera completamente distendido. Es decir, estamos hablando de personajes, tanto en el caso de la miniaturista como el de su marido, el pintor paisajista, de una clase de unión, de matrimonio en el Madrid isabelino, en el Madrid etiquetoso y engolado de tiempos de Isabel II, donde destacaban mucho socialmente estos dos personajes. En el año ella continúa trabajando y presentándose a exposiciones donde recibe reconocimientos y premios. El premio más importante es el que le dan les enseño, este es como les estaba contando antes, el retrato que le hace Vicente López, y ella le devuelve la cortesía en una miniatura que es la última imagen que tenemos de Vicente López vivo, que es, aunque a pesar de que como ha perdido el papel de talco de la parte trasera de la miniatura, parece el pobre López una fantasmagoría con ese tono azul de la piel, que ha quedado sin matizar, pero que en el fondo nos enseña muy bien la calidad técnica de Teresa Nicolau. Más allá de esa circunstancia debida a la conservación de la pieza, lo que estamos viendo es una miniatura de la más alta calidad de nivel de miniaturas. Ahora, gracias a la vitrina de miniaturas españolas del 19 que se pueden encontrar en las salas, podrán disfrutar no de esta pieza, pero sí de otra de Teresa Nicolau y comprobar desde luego que la calidad técnica de la ejecución de los trabajos de esta señora le habían dado una posición verdaderamente justa en el arte de su tiempo. Teresa Nicolau es la autora también de esta miniatura que está en la Academia de Bellas Artes de San Fernando, que es del año 38, justo coincidiendo con el nombramiento de Teresa como pintora académica. Y en la colección del museo pueden ver ahora en sus salas esta copia del cuadro de Sebastiano del Piombo, que también se conserva en el propio museo, con el que fue honrada con un premio en el año 1866 y se convirtió en la primera mujer en la que, además de haber sido premiada, ya había sido premiada Adriana Rostán antes que ella, otra miniaturista de la que el Prado no tiene ninguna obra, pero ojalá tuviéramos una, porque es de una calidad también soberbia. Pero no se la compraron, se la premiaron a Adriana Rostán, pero no le compraron la obra. Sin embargo, se la compraron a Teresa Nicolau, por lo tanto se convierte en la primera mujer premiada y con una adquisición que se incorpora a la colección del Estado en ese momento y del Prado ahora. Bueno, antes de eso quería referirme a otras 2 iniciativas de Teresa Nicolau, que no sé cómo vamos. A 2 iniciativas de Teresa Nicolau que son bastante importantes. En el año 78 propone a la institución que ahora es Patrimonio Nacional, la restauración hecha por ella misma de todas las miniaturas de la colección real, que eran bastantes. No sabemos en qué acaba ese episodio, pero nos habla de una mujer que como les trataba de explicar antes al hablarle de su matrimonio con Antonio Rotondo, tenían unas dimensiones que iban más allá de lo puramente técnico de ejecutar obras de arte. Los dos tienen intereses en la restauración, en la historia, en la recuperación de patrimonio arquitectónico, van a estar siempre rodeados de esa clase de iniciativas, con lo cual no es sorprendente, pero es muy interesante esta propuesta que hace Teresa Nicolau en el año
78. En ese mismo año en el que fallece la reina María de las Mercedes, sabemos también, gracias a las investigaciones de Carmen Espinosa, que se ocupa o propone ocuparse, y parece que llega a realizar, un álbum con miniaturas en el que cuenta la vida breve de esta pobre reina tan joven, fallecida tan joven. Un álbum destinado a meterlo dentro del féretro de la propia reina María de las Mercedes, donde supuestamente a día de hoy debe estar conservado. El caso de Sophie Liénard me interesa particularmente en cuanto a las miniaturistas, porque es una mujer, desde luego, que conoció un éxito extraordinario en todas las cortes europeas, pero lo conoció también, o muy en particular, en la corte española. Sophie Liénard había nacido en Girard y era hija de uno de los discípulos más destacados de Isabey, de un famosísimo retratista y miniaturista francés de los primeros años del siglo XIX. Sophie Liénard se forma con su padre, con Girard, y muy pronto empieza a trabajar en uno de los establecimientos de miniatura sobre porcelana más famosos y suntuosos de París, el de Riouet, que estaba en la Rue de la Paix, y se hace pronto famosa con sus prácticas artísticas. Se casa con otro retratista apellidado Liénard, del que lo toma ella para su propio apellido, y comienza también a trabajar para las manufacturas de porcelana de Sèvres. A lo largo de toda su producción vamos a encontrarnos que retrata a todos los hombres y mujeres poderosos de su tiempo, desde Napoleón III a la reina de Inglaterra, a todos los grandes potentados de las tierras alemanas o incluso rusas, y que tiene esa clientela, va a reclamar sus retratos en porcelana que están diseminados ahora por todo el mundo. Un caso muy singular que intentamos comprar para el Museo del Prado, pero que con un informe del Prado el Estado terminó asignándolo a las colecciones del Museo del Romanticismo, es la imagen que tienen ahora mismo en la pantalla, que salió erróneamente a la venta como un retrato de Isabel II. En realidad se trata de un retrato de María Cristina de Borbón, con un disfraz neomedieval de los que les encantaban llevar a todas las fiestas que ella misma organizaba. No es el único retrato que le hace a la reina, conocemos documentalmente la existencia de otros más. En el Museo del Romanticismo ya tenían esta miniatura identificada como una aristócrata con abrigo negro, hecha por Sophie Liénard, pero que en realidad el aristócrata es el duque de Osuna, como se le puede reconocer en un retrato prácticamente contemporáneo que conserva, hecho por Federico de Madrazo, que conserva el Banco de España. En el Museo del Prado tenemos los retratos de dos aristócratas, la duquesa de Vivona y a María Teresa Álvarez de Toledo y Palafox, que son dos de los muchos retratos que a quienes acuden a su establecimiento en París, Sophie atiende y realiza este tipo de piezas. Durante el tiempo que celebramos invitadas, yo advertía de esta circunstancia de que Sophie Liénard tuvo una clientela española muy amplia que la significaba en particular. Hubo quien puso en duda eso. Yo he encontrado más de 22 miniaturas firmadas por Sophie Liénard diseminadas en colecciones aristocráticas españolas, que son representaciones de esta nobleza cosmopolita interesada en viajar a París, porque no hay constancia alguna de que Sophie viniera nunca a España, sino que es la clientela la que se trasladaba a su establecimiento y le hacía allí el encargo en París. El caso de la condesa de Montijo es una de las muchas miniaturas que en la colección de miniaturas Alba se conservan de Sophie Liénard, o esta otra interesantísima de la marquesa de Alcañices, vestida de circasiana, que guardaba la colección del marqués de Martorell
esta otra también vestida de manera folclorista de la condesa de Oñate, de la misma colección, o estas dos niñas, son probablemente hijas del duque de Alburquerque, que se guardaban antiguamente también en su colección. Es una pequeña selección de todo este número tan importante de, ojalá alguno de los asistentes a este curso se anime. Me consta que hay gente muy especializada en miniaturas como alumnos, pero se anime a reconstruir al menos la clientela española de Sophie Liénard, porque vale la pena ponerla. Y además hay una serie de cosas muy interesantes, como la confusión y la mala atribución de obras de Sophie Liénard al trabajo de su marido, aunque en algunos casos está claramente firmada con la firma de Sophie Liénard. La tradición ha querido que se le vayan atribuyendo al marido de la pintora. Otra artista francesa, que en este caso sí va a tener una importancia sustancial en el caso de nuestro país, es Hélène Feuillée. Hélène nació en París, pero en el año nació en París en el año 12 y en el año 24 vive ya en Madrid junto a su padre, que es un pintor, François Feuillée, con el que se forma y que la convierte, desde luego, en una dibujante absolutamente extraordinaria, muy dotada, que vamos a ver a continuación. Aquí este es su padre, Pierre-Jacques Feuillée, retratado como han visto por ellas, y estas son las dos hermanas, Hélène, que es la que me interesa porque es la que tiene obra en el Prado, y Blanche Nebout, que se casó con un personaje también muy interesante, del que voy a referirme ahora muy brevemente, pero que también tiene una carrera como pintora y sobre todo como dibujante muy, muy interesante. La parte que más nos interesa a nosotros de Hélène Feuillée es como ilustradora, como litógrafa. Es una mujer, que ya les digo, que después de la formación con su padre y del conocimiento ultrajuvenil de la escena francesa romántica, participa en la revista El Artista. En la revista El Artista, yo no me voy a extender, pero es la revista fundacional del romanticismo en nuestro país, es la publicación más importante del romanticismo español. Es una publicación que tiene lugar en los años 30, en los primerísimos años 30 del siglo XIX, y en la que participan Federico de Madrazo, Carlos Luis de Rivera y contextos de Eugenio de Ochoa y otros mucho más importantes. Hélène suministra 5 estampas, todas ellas de una marcada estética romántica, rompedora, muy moderna. Piensen que El Artista es una revista que se hace en el Real Establecimiento Litográfico, cuando el Real Establecimiento Litográfico no está en horas de actividad. Esto es muy interesante porque nos habla, obviamente, de unos artistas, de los impulsores de este proyecto, que son todos jovencísimos, incluida la propia Hélène Feuillée cuando participan, gente que tiene 20 y nada de años o a veces menos, y que nace con un impulso de modernización muy sincero y muy intenso, de un grupo de gente privilegiada, de un grupo como Federico de Madrazo, os lo he dicho antes, Eugenio de Ochoa, gente que tiene una posición social muy buena, que tiene una posición de privilegio y que la emplea para sacar adelante este proyecto singular. Hélène, entre las ilustraciones que suministra, no hay tantos números, con lo cual 5 ilustraciones son bastantes a la hora de participar. Es la primera que pone una ilustración a la canción del pirata. La primera publicación de la canción del pirata, que es uno de los poemas fundacionales del romanticismo literario español, aparece con esta estampa que hoy conserva el Museo del Prado en uno de sus ejemplares, para ilustrar la publicación de ese poema tan destacado. Pero no es el único. Otro poema de Lord Byron, que también se publica en esta publicación, aparece con una ilustración de Hélène. O esta otra publicación que no está asociada a ningún texto y que es pura creatividad del artista, en la que la fantasmagoría de una monja toca el arpa a la luz de la luna, es decir, no puede ser más arquetípicamente romántico. A nosotros ahora
Esto nos puede parecer un cliché o un lugar común, pero en realidad en 1833 esto era de una novedad rompedora frente a los cánones de representación neoclásicos, que hablaban de una estética completamente distinta, de un gusto completamente diferente y de unos argumentos para nada asociados con esta libertad imaginativa que Leinfeuille luce en esta obra. Retrata en sus últimos años de vida al famoso último corsario francés, a Étienne Peillot, y a partir de los años 30, a partir del 36, Hélène se instala en Bayona y se va a dedicar a colaborar sobre todo con Félix Morel y también con Hennebut, con su cuñado, en editar y publicar guías del País Vasco. Y va a ser la primera que elija los paisajes, o sea, sus obras, sus vistas de paisajes del País Vasco, son muy importantes porque será la primera que las ofrezca en forma de guía, en formato de guía. De hecho, el libro de Félix Morel se llama Vistas históricas y artísticas de Bayona, que es el primero en el que va a participar Hélène Feuillé y que son, pues eso, el establecimiento de las vistas turísticas que más adelante va a ir publicando en esta clase de publicaciones, y también, desde luego, la del tipismo vasco, que va a tener mucho interés y con el que Hélène va a conocer el éxito. En el año 36, justo coincidiendo con ese cambio de rasante, había vuelto a París, a exponer obras en el Salón, y tuvo muchísimo éxito con el retrato de una bolera de Juana Caro, a la que le pinta un retrato y vestida de bolera, y yo creo que bailando de bolera, por lo que dicen las críticas, que no conocemos, y con el que tuvo muchísimo éxito en el Salón, ¿no? Y que de nuevo ella se asocia en París a su experiencia española. Pinta bastantes obras. Isabel II la va a proteger bastante durante los años de su estancia en Madrid. Ella expone cuadros en algunos de los certámenes. En el año 36 se hace socia del Liceo Artístico y Literario, y a partir de ese momento va a presentar obras tanto en la academia como en el liceo. Y es interesante porque Isabel II, cuando se autocompra a sí misma la dote de su boda con el rey Francisco, incluye un número de cuadros que ha comprado a Federico de Madrazo, a Antonio María Esquivel y a otros artistas hombres de ese momento, y le compra el mismo número de obras, o casi el mismo número, ahora mismo no lo tengo, pero un grupo de obras también a Hélène Feuillé, algunas de las cuales todavía se conservan en las colecciones reales de Patrimonio Nacional. Como ven, recibe encargos importantes y se hace, que es una cosa muy importante en este caso, este es uno de los que se conservan en Palacio, pero sobre todo en el caso de Hélène Feuillé es muy interesante saber que se hace rica por su trabajo como pintora. Ella se queda soltera, no como su hermana, y se hace rica tanto que le compra a pie de playa en Bayona una mansión, dos casas unidas, en la que van a vivir, en una ella y en otra su padre, en los últimos años de vida, y sabemos que tenía un tren de vida que se pagaba gracias a su trabajo, muy importante. No quiero seguir avanzando, pero ya ven que también no solamente es pintora, no solamente es litógrafa y dibujante, sino que también tiene una producción de retratos de la sociedad provinciana de ese entorno vasco-francés importantísimo. El caso más destacado es el de Rosario Valls, entre las pintoras del romanticismo español. Rosario, como saben, es hija de la ama de llaves de Goya, y por lo tanto sus primeras experiencias artísticas son de la mano de Goya, que le enseña a dibujar y con el que juega y copia algunos de los dibujos del maestro aragonés.
Goya se tomó muy en serio tanto la educación de la niña, de la pequeña Rosario, como la protección artística a la propia Rosario, como vamos a ver ahora mismo. Estos son algunos de los dibujos que tiene el Museo Lázaro, que durante algún tiempo se creyeron de Goya y Rosario Valls, hoy consideran que son obras de copias de Rosario Valls, de dibujos goyescos, ¿no? Antes de abandonar Madrid, Goya le recomienda que tome clases de dibujo con un arquitecto, con Tiburcio Pérez. Y esto es muy interesante porque con Tiburcio Pérez, claro, el tipo de dibujo que hace no es el juego con el que se había manejado con Goya, sino que le enseña a hacer un tipo de dibujos rigurosos como este que guarda el Museo del Romanticismo y en el que está describiendo con todo rigor una columna salomónica. Sabemos que en el año 24 manejaba la tinta china perfectamente, que hacía esfumatos perfectamente, lo sabemos por la correspondencia de protección entre Goya y Tiburcio Pérez en nombre de Rosario Valls. Y muy pronto los Valls se marchan con Goya al exilio a Burdeos. A finales del año 24 están todos reunidos en la ciudad francesa. Y allí Rosario Valls, desde luego que sigue dibujando con Goya, pero rápidamente es matriculada en las clases de Pierre Lacour. Son unas clases públicas de formación, casi como de una pequeña academia bordelesa, y Rosario Valls destaca como una de las alumnas de Pierre Lacour. De hecho, procedente de la colección de Pierre Lacour, en el archivo municipal de Burdeos se conserva una parte sustancial de toda la producción de Rosario Valls que hoy conocemos y que tiene cierto interés porque nos habla de cómo es la práctica de Rosario Valls, la práctica artística de Rosario Valls, pero en realidad son dibujos de herramienta para los trabajos que ella va a asumir, tanto como litógrafa como retratista a lápiz, que son los dos puntos esenciales de la carrera de Rosario Valls, con lo cual hace muy difícil incorporarla a las salas permanentes del Museo del Prado, porque en realidad lo mejor de su producción artística lo dejó como dibujos, como retratos de dibujos, una costumbre completamente propia de este momento, que se encargaran retratos que se consideraban más baratos que los pintados, que eran los retratos dibujados. Y en esta práctica artística, que desde luego la llevó a cabo muchísimos hombres de su tiempo, quiero decir que no está particularmente vinculada a la producción artística de las mujeres o no es excluyente ni nada parecido, en ese ámbito destaca muchísimo. Si recuerdan la maravillosa exposición que le dedicó a Rosario Valls hace muy poco tiempo la Biblioteca Nacional, el protagonismo de todo lo que pudiéramos ver allí eran precisamente esa clase de retratos dibujados, ¿no? Rosario Valls sabemos que hace miniaturas, desde luego, no conocemos ninguna, y sabemos que hace pequeños retratitos de poco porte. Y esos también conocemos muy pocos y probablemente casi todos son copias. Pero, desde luego, lo que sí conocemos de ella son retratos dibujados de muy buena calidad. El primero, el suyo, el del año 28 que guarda la Biblioteca Nacional. Ella, desde luego, que fue una mujer que se retrató a menudo, desde el año... Esta es una de las composiciones dibujadas que pasa a litografía más famosas, a mi modo de ver, de las más interesantes, porque además nos la revela como una mujer posicionada ideológicamente. No es una artista naïf, no es una artista que no quiera meterse en líos, es una mujer liberal y por lo tanto se posiciona. Su hermano había estado en un campo de concentración por liberal y tanto la madre como ellas no se van a Burdeos para ver cómo era aquella ciudad, sino que se van porque se tienen que ir de una España ideológicamente hostil y que las está persiguiendo. De hecho, vuelven a España en el año 33 porque es el momento en el que se declara, como recordarán, la amnistía a los liberales y por lo tanto pueden volver a nuestro país. Pero mientras tanto se mantienen en el extranjero toda la familia,
pero ella está claramente posicionada. Y esta composición, que representa al genio de la libertad, como ven todo ese mundo anacrónico del pasado, del absolutismo, haciendo el mal, estirando de la patria, que es esa mujer con la cabeza torreada, y mientras España se interesa por la noción de liberalismo que está representada a la derecha. Es decir, que a la hora de presentarse como artista, de crear libremente, entre las cosas que conocemos de Rosario Weiss son tomas de posición como esta del genio de la libertad de Burdeos, para la que además se conservan un conjunto de dibujos preparatorios verdaderamente interesantes para ver cómo es el procedimiento de creación de Rosario Weiss. Por desgracia no está en la colección del museo. En la colección del museo ingresó hace muy poquito tiempo este dibujo maravilloso de una dama judía de Burdeos de hacia el año 31, muy poco antes de abandonar la ciudad francesa. Es de una calidad, como pueden ver, para una artista que es jovencísima en ese momento, es un nivel de calidad verdaderamente sorprendente, ¿no? Extraordinario, que la iguala o la pone por delante de los dibujantes activos en España en ese momento, que no tiene comparación prácticamente con ninguno, y sobre todo de su propia generación. En una colección particular se conserva esta mujer en un jardín, que se cree que podría ser una especie como de autorretrato de broma, y les decía que Goya se ocupa de la protección del artista, incluso más allá de su muerte, y es que a los duques de San Fernando de Quiroga les escribe pidiéndole que tengan muy en cuenta, que protejan todo lo que puedan a esta pintora que se ha formado con él y a la que le tiene un particular cariño, pero él habla de la valía de su arte en la correspondencia de protección, ¿no? Y eso es muy interesante, porque los duques de San Fernando también son dos personajes, no me voy a extender, políticamente posicionadísimos del lado liberal, y que obviamente encajan con la propia ideología de Rosario Weiss, y de quien está copiando la obra en este caso, que es Rafael Tejeo, que es un artista también posicionadísimo, hasta el punto que fue cargo político en el Ayuntamiento de Madrid por el Partido Liberal. Quiero decir que estamos hablando de gente que tiene una posición política muy visible. En los siguientes años, desde el año 37, Rosario Weiss va a participar en los concursos públicos, en los certámenes del Liceo Artístico y Literario y de la Academia, y desde luego que destaca con esta pasiega del año 38 por la que recibe un premio y bastante fama en la prensa de ese momento. A partir del año 40, Rosario Weiss es nombrada académica de mérito y sabemos que acrecenta su clientela, ¿no? Que aparecen encargos de los que no conocemos la solución, tanto de retratos pintados como de los otros tipos que he mencionado. En esos años, esta pintura que tienen en la pantalla, que pertenece a una colección particular de La Granja, es la única gran obra de composición que conocemos de Rosario Weiss en Madrid, me refiero pintada, ¿no? O sea, conocemos pinturas de copias, como la que acabamos de ver, pero pinturas originales, esta es la única gran obra de composición. Vamos, gran no es, porque no es una obra grande de tamaño, en cuanto a ese sentido, pero sí, desde luego, desde el punto de vista de la imaginación de representar una ángela mujer, que parece además tener que ver con las propias ángelas de Goya. En todo caso, es una obra que el Museo del Prado ha intentado comprar 2 veces y que no hemos tenido la fortuna de poder incorporarla a las colecciones del Prado. Todavía yo sueño con que en un futuro no muy lejano podamos adquirirla y que forme parte que forme parte por fin de las colecciones públicas. En esos años, que son los años finales de Rosario, porque muere muy joven debido al cólera, la vamos a ver sobre todo haciendo esta clase de retratos dibujados, algunos como el del Museo del Romanticismo, archifamosos, el de Ramón Mesonero Romanos, que en su colección tenía 3 retratos de Rosario Weiss. O este autorretrato que también conocemos, en el que Rosario Weiss aparece como una alegoría de la atención.
Muy en la línea, como ven, hay varios retratos de Rosario Valls en los que se autorretrata como alegoría del silencio, de la atención, de varios aspectos así, en la línea de la alegoría de la amabilidad de Marcela de Valencia que hemos visto al arranque de esta charla. En el año 42, precisamente, es nombrada maestra de dibujar de Isabel II, por delante de artistas como Antonio María Esquivel o como otros artistas importantísimos en la corte, que ya tenían una muy buena posición en los años 40, que de hecho eran protagonistas absolutos, pero se prefiere las manos de Rosario Valls para enseñar a dibujar a Isabel II, y al año siguiente fallece de cólera y se trunca la trayectoria probablemente de la artista probablemente más interesante del romanticismo. La más interesante, pero como han visto, no es la única. También le sucede muy pronto en el cargo de docencia de la corte Emilia Carmena de Prota, que es una mujer de la que conocemos poco y mal su biografía, no sabemos cómo se forma, empieza a exhibir cuadros en el año 44. En el año 44, además, colabora con un escritor en dibujar varias imágenes para una publicación sobre un viaje al País Vasco, donde se la encuentra por casualidad dibujando vistas del País Vasco, como hacía él en Feuillet. Se encuentra Emilia Carmena y le encarga las ilustraciones y publica en el año 44 esas primeras imágenes del País Vasco, y además expone públicamente por primera vez. Emilia Carmena tiene una producción muy irregular, tiene copias de calidad como estas que estuvieron en la exposición invitadas, pero tiene obras mucho más difíciles, como esta copia también de un cuadro del año 22, realizada en el año 54, que conserva en sus fondos el Museo del Prado, y que nos habla de una práctica artística, la de copista, muy apegada a la trayectoria de Emilia Carmena. Federico de Madrazo nos deja en esta imagen maravillosa a la pintora Louise Amour Marie de la Roche-Fontanil, una señora que viene a España como esposa del embajador de Francia ante la corte de Amadeo, y que Federico va a retratar en esta imagen maravillosa que conserva el Prado y que también pueden ver en las salas de pintura del siglo XIX ahora. Y les enseñaba también el retrato dibujado, aunque no está en el Prado. Como saben, el Prado tiene una colección de retratos de artistas dibujados por Federico de Madrazo extraordinarios, y aunque no está en el Prado, les digo, también retrató a esta Emilia Dulonval, a una mujer de padres franceses, pero que hizo toda su trayectoria como artista. Su padre era empleado de la Embajada de Francia en Madrid. Al padre lo retrata José de Madrazo y se lo pueden encontrar en las salas del 19, a Poiret Dulonval. Y a las dos hijas dedicadas a la pintura, a una de ellas, las dos estuvieron como copistas en el Prado, como única experiencia formativa que sepamos, y después participan muy activamente en las exposiciones del Liceo Artístico y Literario en los años románticos. Y aquí vemos a Federico retratando a una de estas dos pintoras románticas en este dibujo delicado y delicioso del artista. Fruto de las experiencias del romanticismo es el trabajo de Joaquina Serrano, que podemos considerarla una de las primeras pintoras realistas españolas. Joaquina Serrano es sobrina de Joaquín Espalter, quien la retrata en el cuadro que ven a la derecha. La retratan en el propio taller de Espalter. Al fondo reconocerán el Sansón que guarda el Prado de este pintor catalán, y en su taller está trabajando sentada en un sofá mientras pinta el cuadro con el que se va a presentar a la Exposición Nacional del año 76, es decir, estamos en el año 75, mientras pinta ese cuadro que no va a ser premiado, pero va a terminar siendo adquirido por el Estado junto a otras obras más. Junto a esta Perdiz y Pimientos, del año también 75, y este Racimo de uvas. Son las tres obras que, sin darle ningún premio, el Estado decide comprar por una cantidad verdaderamente irrisoria.
En el año 78, Joaquina Serrano presenta a María de las Mercedes, con motivo de su matrimonio, esta copia del mono pintor de Teniers, antes de que en un pequeño incidente en el Museo del Prado que implicó fuego, el cuadro de Teniers perdiera la línea superior, con lo cual es un testimonio maravilloso de cómo estaba el cuadro originalmente. En todo caso, Joaquina Serrano es una mujer que va a tener un cierto reconocimiento. Va a fallecer muy joven, en el año 87 ya está muerta, pero va a recibir muchísimos premios y reconocimientos. Tiene una labor como copista en el Museo del Prado extraordinaria, no comparable a las copistas más ordinarias que vinieran normalmente al museo a trabajar, sino que cada copia que hacía la celebraba la prensa, tenía clientela instantánea que se la compraba, quiero decir que tenía muchísimo éxito como copista, y por su retrato de Fortuny le hicieron miembro honorario de la Sociedad de Escritores y Artistas de Madrid también en el año 78. Cuando fallece su tío, Joaquín Espalter, ella regala a la Academia el mejor retrato que tenemos desde que era joven de Joaquín Espalter en sus últimos años, en los años de madurez, y que se convierte además en el icono de toda la producción necrológica en torno a la desaparición de este artista que fue tan importante, sobre todo en la segunda mitad del 19 como profesor. Otra pintora verdaderamente de interés, que forma parte de las colecciones del Museo del Prado, es Julia Alcaide. Julia Alcaide es una hija de militares, es una socialité de la época de muchísimo peso, íntima amiga de Pardo Bazán y también amiga de Pérez Galdós. Ella va a construir una carrera como artista muy importante. Es discípula de Manuel Ramírez en las clases para señoritas de la Escuela de Artes y Oficios, y después se va a convertir en una bodegonista destacada que va a presentar obras incansablemente a todas las exposiciones nacionales y a bastantes exposiciones internacionales. Va a participar en el contexto de exposiciones internacionales en numerosos certámenes. Ella es de una familia bien posicionada, pero va a aumentar su propia fortuna. Es interesante porque, como pasa con Joaquina Serrano, como pasaba con Rosario Valls, son mujeres que se conservan solteras toda la vida para poder llevar a cabo su carrera profesional. En el caso de Julia Alcaide es algo que desconcierta a los críticos. Por lo visto, era una mujer considerada muy bella, y es algo que, por otro lado, la persigue en la mayor parte de las críticas a su producción artística, donde normalmente, además de comentar lo bien que pinta, los críticos parecen mucho más interesados en comentar lo guapa que era y lo bien arreglada que iba siempre. Y es una cosa que es bastante común. De hecho, Antonio Grillo, que le dedica su libro sobre mujeres, que se titula Ideales, le hace la dedicatoria refiriéndose siempre, dice, a la más bella y espiritual de las mujeres, a la reina de las artistas españolas, al pincel más inspirado de las frutas y de las flores, a mi niña mimada Julia Alcaide. Julia Alcaide, como les decía, no se casó nunca y le legó todas sus riquezas a la mujer que vivía con ella a título de sirvienta, con la que compartió su casa de los Carabancheles toda su vida. Aquí tienen algunas de las obras que se premiaron de Julia Alcaide, como esta naturaleza muerta que guarda el Manac. Como ven, tiene una cosa, este puesto de mi calle, que fue tercera medalla en la Nacional del 99, o este bodegón de uvas, que también fue medalla y que es una pieza preciosa. Como ven, son unas obras que tienen un tipo de jugosidad y de textura verdaderamente sorprendente, que las hace muy distintas a otros ejemplos más brutos que conocemos de bodegonistas de este momento, ¿no? Es una cosa muy refinada, de un tipo, esa forma del detalle translúcido de la piel de las uvas y tal, que es muy característico. Otra bodegonista sustancial de la tradición española es María Luisa de la Riva, una pintora de la que igualmente no conocemos muchos detalles de
de su biografía, pero lo suficientes para saber que fue una pintora de mucho éxito en su tiempo. Se formó con el escultor Belver, con Pérez Rubio, con un pintor muy poco conocido, y finalmente con Gesa, que la forma como bodegonista. Y ella desde muy pronto tiene éxito y un reconocimiento muy sólido en la crítica española del siglo XIX, hasta el punto que es una de las protagonistas del episodio del año 87, donde la presencia de mujeres es verdaderamente brillante. Todos los críticos reconocen que el conjunto de obras presentadas por las mujeres había tenido una brillantez muy especial, pero el sistema, el ministerio, decide ni darles ningún premio importante, o sea, ni una tercera medalla o para arriba, ni comprarles las obras. Se produce tal escándalo, capitaneado por Fernán Flor, por uno de los críticos más reputados de ese momento, que el Estado termina rectificando y adquiriendo, un poco randomáticamente, varias obras a varias pintoras de ese contexto, y entre otras se compra esta obra de María Luisa de la Riva. María Luisa de la Riva muy pronto se da cuenta de que la carrera en España va a ser una carrera muy limitada y se traslada, se instala en París. Ella se casa con un pintor, Domingo Muñoz, que no es famoso, que no es conocido, y que de hecho cuando muere María Luisa de la Riva, él tiene que ingresar en una institución de caridad porque él había vivido todo el tiempo del éxito de su mujer. Es decir, de repente nos encontramos con que ese modelo que veíamos, al que mencionaba al principio, en el que Ana Mengs ayudaba a Salvador Carmona, se ha dado completamente la vuelta, y en esta generación vamos a encontrar ahora otro caso a continuación en el que de repente estas pintoras viven y producen y ganan más dinero que sus maridos pintores y son más famosas y más importantes. Es el caso de María Luisa de la Riva, que tiene una mención honorífica por estas flores y frutas del año 87, que también le compra el Estado porque forma parte de ese terrible episodio que les acabo de contar. Aquí veis esta foto de su estudio en París, donde a ella no se la ve una mujer sencilla ni modesta, o sea, ya está orgullosa y feliz de la producción artística. Hay muchísima información en la prensa sobre ella en estos años, que nos cuentan cómo le mandan banastas de frutas, sobre todo de España, en tren, y que ya van a recogerla a la estación, y las utiliza como modelos en un discurso muy interesante por nacionalista, equivalente al de la pintura de historia, pero realizado con frutas en las que siempre son uvas de España, frutas de España, uvas y granadas. Siempre son estas imágenes que tienen un sesgo nacionalista, yo creo que bastante interesante a la hora de interpretar la producción y el interés de una pintora como esta. María Luisa de la Riva es una mujer, podemos decir, conscientemente muy feminista, que forma parte de todas las asociaciones francesas de mujeres artistas, y que además va a asociarse también a los grupos de mujeres artistas de Berlín y de Viena. Es decir, va a tener discípulas y va a relacionarse muy bien en ese conjunto de experiencias para mujeres. De hecho, también va a tomar parte, aparte de las nacionales, que eran abiertas para todo el mundo, en las llamadas exposiciones feministas del Salón Amaré, que tienen lugar desde el año 1900 aquí en Madrid. Ella va a ser una de las artistas que siempre tome parte, o que muy a menudo tome parte de esos certámenes. Aquí les enseño algunas obras más. Otro caso muy parecido es el de Fernanda Francés, que es una hija de un pintor muy importante, de Plácido Francés, que la va a formar a ella, de modo que con 19 años ya está triunfando en algunas de las exposiciones a las que se presenta. O sea, que decir que desde muy pronto va a ser reconocida, hasta el punto. Es reconocida, tiene éxito y tiene su obra una calidad extraordinaria, que con muy pocos años más, yo creo que con 28 años, es catedrática, es nombrada catedrática en la escuela para señoritas de artes y oficios, y se casa después de ser catedrática. Quiero decir que se casa, además, a ella le pasa como a María Luisa de la Riva, con otro pintor que no nos ha interesado nada la historia del arte, como el caso del marido de María Luisa de la Riva, que es Cayetano Valcorba, que es un paisajista mediocre que vive efectivamente del éxito
éxito de Fernanda Francés, que expone en los Estados Unidos, que expone en Hispanoamérica y que de nuevo nos encontramos ante un modelo de mujer de éxito que se enriquece muchísimo y que triunfa con un género como el de la pintura de flores, en el que siempre introduce elementos decorativos muy importantes. Ven también un lienzo que no es estrictamente de Fernanda Francés, sino una copia de un cuadro de Fernanda Francés que formaba parte de las colecciones del Museo del Prado y que está desaparecido, que se ha perdido y no sabemos su paradero, y que conocemos solamente a través de esta copia que está inscrita en el reverso con todos los detalles de que es un copista, un señor que la copió de cuando estaba colgada en el Museo de Arte Moderno, ¿no? Adela Ginés es otro ejemplo, probablemente no tan exitoso como el de las dos anteriores, pero que también hay que tener en cuenta y del que el Prado tiene un amplio elenco de obras de su producción, a veces casi humorísticas, ¿no? En esta representación de animales vivos y frutas y flores. Adela Ginés encontró muchísimo éxito. Se formó como institutriz en la escuela de Fernando de Castro y después se especializó en lo artístico, es también discípula de Gesa y tiene una producción artística pictórica muy amplia, creo que de calidad no tan buena como las que acabamos de ver, y además fue escultora. El Prado, las colecciones del Prado son herederas de dos pérdidas, de dos piezas de barro que desaparecieron hace mucho tiempo de las colecciones, pero de una de ellas se conserva versión en bronce en una colección particular que se pudo disfrutar de este canto de Victoria, que se pudo disfrutar en la exposición Invitadas. Emilia Coranty es una pieza... Es una pintora muy interesante, una pintora catalana que forma parte de las colecciones del museo y que nos habla de la primera mujer española que fue a Roma con una pensión institucional, en su caso de la Escola de Loggia. Emilia Coranty, como pasa con todas las que viven la experiencia en el 19, que son 3 mujeres, al ir a Roma, el viaje a Roma está asociado a su matrimonio. Quiero decir que aunque tienen una beca, terminan casadas o llegan casadas a Roma, porque es algo que se convierte casi como en un requisito, bueno, casi no, como un requisito para las mujeres pensionadas. El caso de Emilia Coranty me interesa mucho, primero porque es una pieza del Prado, claro, pero también porque nos está hablando de la conciencia del canon de las mujeres, ¿no? Es decir, ella tiene que entregar un ejercicio de pensionada y en lugar de copiar a Rafael o en lugar de copiar a Miguel Ángel, copia la casulla llamada de Carlomagno, la dalmática de Carlomagno, que es una obra de bordado. Esto es interesante porque luego ella, como pintora, va a ser paisajista y va a hacer producción de muchos tipos, pero sí que como profesional se va a especializar en cosas textiles, en diseño textil, y de hecho va a fundar junto a Guasch, a su marido, una escuela de textil importante y unas becas relacionadas con ese tipo de práctica artística muy importante. Pero yo creo que en el caso de Emilia Coranty, que su ejercicio de pensionada sea esta copia, nos está hablando de una conciencia de género distinta a la de los hombres con los que compartió beca. Aquí la ven en una Emilia Coranty, para reconstruir su biografía, desde luego que es imprescindible una revista deliciosa catalana que se llama Feminal, muy centrada, obviamente, por el título en el mundo de las mujeres, y que le hacen varias entrevistas, algunas de ellas en su casa, con estas fotografías fastuosas. Les enseño esta en concreto porque en el fondo, sobre la pared, pueden ver el cuadro del Prado antes de que formara parte de la colección del museo. Y la segunda mujer pensionada española pensionada en Italia es Carlota Rosales, la hija del pintor Eduardo Rosales. Había nacido en el año 72, muy poco antes de la muerte de su padre, y prácticamente es una hija póstuma, y acaba cayendo en la protección de Vicente Palmaroli, que la va a entrenar, que la va a enseñar y que se va a preocupar de darle una educación como artista. De ella no conocemos tantas obras, conocemos un buen número
número de retratos familiares, entre el que destaca el que acaba de comprar el Museo del Prado, que es el de Maximina Martínez de Pedrosa, es decir, su madre. El cuadro, que está asociado con el retrato póstumo imaginario que hizo la propia Carlota de su padre, que se conservaba en una colección particular, el de la madre, como ven, tiene una dimensión monumental, rotunda, de reconocimiento del papel de la maternidad entre madre e hija, que me parece bellísima. Maximina había sido la responsable no solamente de guardar la memoria de Rosales. No me quiero extender mucho porque quiero enseñarles un par de cosas más, pero recuerden que el Estado no se compró la muerte de Lucrecia y, por lo tanto, Rosales muere en unas circunstancias vitales de pobreza. Y eso afecta muchísimo, obviamente, a la viuda y a la hija, que habían resistido hasta que años después, en el 80 y pocos, el Estado decide comprarse ese cuadro y, por lo tanto, resarcirlas y, por lo tanto, salen de la pobreza. Es un reconocimiento, este cuadro que hace Carlota de su madre, de ese heroísmo, de esa defensa del arte de su marido, que además ella estuvo, tanto la madre como la hija estuvieron muy implicadas, y en este retrato está presente toda esa dimensión de conservadoras de la memoria del padre, que es complementario a este otro retrato que cuelga al lado. Carlota, como productora de obras de arte, además de los retratos familiares, conocemos copias de obras del Prado, como estas copias de Gesa, que tiene una pareja, y algunas otras imágenes de pintura de flores, básicamente. Y luego hay unos cuadros que yo no me resisto a creer que son de Carlota, de una calidad muy inferior a estas que estamos viendo, que son vistas de la ciudad de Córdoba. Carlota se casa con Miguel Santonja, que es un músico que conoce en Roma y no tiene ninguna documentación de que haya pasado por la ciudad de Córdoba, con lo cual un volumen gigantesco de vistas de Córdoba deberemos encontrar quién es el autor o la autora de ese conjunto, pero no son atribuciones creíbles a esta pintora. Rosa Bonheur, desde luego, creo que es una de las grandes protagonistas de la colección del 19 del Museo del Prado. Su presencia en las salas del 19 ya era anterior a este montaje nuevo en el que de nuevo protagoniza la sala en la que se encuentra. Es una artista, como saben, exitosísima, una artista que ha pasado a la historia del arte por renovar el género más aburrido de la historia del arte, que es el de los animalitos, y ella lo convirtió en un espectáculo maravilloso con ejemplos como el que tenemos en el Prado, en el que se distancia por completo de la tradición de representación de animales y crea una fórmula nueva, llenísima de interés y de tensión pictórica, que es la que tenemos aquí. Además, un personaje verdaderamente desobediente a las normas de su tiempo, relativamente desobediente, consigue un permiso de travestismo para poder ir vestida de hombre todo el tiempo, convive primero con Natalie Micá y luego convive con Anna Klumke, es decir, convive siempre con otras mujeres, y que desde luego se comporta y tiene un tipo de vida y un tipo de producción artística completamente desobediente, que es lo que me interesa, porque su ejemplo, reconocido con una medalla importantísima, con la Gran Cruz de Isabel la Católica en nuestro país, va a servir de acicate a otras artistas que van a comenzar a desobedecer. Es el caso, por ejemplo, de Concepción Guertero, de una pintora que comienza su carrera firmando sus obras con su propio nombre, por las que no recibe nunca ningún premio, y sí recibe premios y reconocimientos cuando decide esconder su condición de mujer y pintar lo que ella quiere, que son figuras, que es lo que no quieren los tribunales de premios que pinten las mujeres. Sin embargo, ella comienza a recibir premios y, de hecho, el Estado le premia y le adquiere este cuadro que tenemos depositado ella firma como Larmig. Luis Larmig era su tío, que se había suicidado un periodista famoso que se había suicidado hacía poco tiempo, y ella comienza a utilizar el seudónimo de su tío, lo empieza a utilizar para presentar obras como esta. El caso de Helena Bruckmann es probablemente el más interesante de este periodo final del siglo XIX en cuanto a desobediente. Ella se forma
en la escuela se forma en la Escuela de San Fernando y pronto recibe clases del natural. Es un escándalo porque es la primera que insiste para que le den clases del natural, que, como saben, comportaba el dibujar a personas desnudas. Ella por lo tanto, adquiere especialidad en la figura humana y empieza a presentar algunas obras de composición a las nacionales, donde tiene cierto éxito. Tiene éxito con esta escena de campesinos y, tiene también éxito con esta otra composición costumbrista de gran tamaño, que recordarán de la exposición Invitadas, pero desde luego en la siguiente nacional en la que participa, que lo hace con una pintura de historia, la crítica es verdaderamente violenta y cruel. La crítica, que la había llamado, que pintaba como un hombre para halagarla en los anteriores certámenes, que era un verdadero pintor, dice uno de los críticos, se ríe bastante de ella al presentar esta composición histórica que hoy se conserva en el Museo de las Mujeres de Washington. Esto es muy determinante para la biografía de Helena Bruckmann, porque Helena, a partir de ese momento, se retira a una casa en el campo, decide no presentar más obras ni a certámenes ni a exposiciones y vive consagrada al estudio de la teosofía, apartada del mundo artístico, con ese resabio amargo de no haber conseguido el éxito ni el triunfo como pintora de historia. El caso de Flora López Castrillo las voy a mencionar ya, aunque sea brevemente, porque se ha acabado el tiempo. Pero Flora López Castrillo es un modelo completamente distinto, sumisa por completo a la producción del que fue su maestro, que fue Antonio Muñoz de Graín, y las obras que conocemos de ella, que fue catedrática en la Escuela para Señoritas, en la Escuela de Maestras, fue catedrática de pintura. Como ven, es de una estética completamente dependiente del trabajo de Antonio Muñoz de Graín, hasta el punto que de muchas de las obras del propio Muñoz de Graín, del periodo final, que es el que comparte con su discípula, tenemos la sospecha de que es ella la productora en buena medida de muchos de esos cuadros. Al museo, a la colección, se han incorporado nombres que seguro que ya les suenan, como el de Aurelia Navarro con su autorretrato, una pintora desde luego formada en Granada, pero en varios talleres particulares, pero que desde luego, como ven, que es muy consciente de la valía de las obras del Prado. Ella viene a Madrid a estudiar y a copiar en el Museo del Prado y, estando en Madrid, presenta un buen número de obras en las exposiciones nacionales. Esta es la primera que le premian en una nacional, con una mención honorífica en el año 1904. En el año 1906 va a recibir una tercera medalla por el autorretrato que está hoy en el Museo del Prado, donado generosamente por su familia, que es esta pieza de aquí, que es el primero de una larga serie de autorretratos donde se ve esa cosa menuda, elegante, llena de carácter de esta mujer. Y en el año 8 se convierte en una de las protagonistas alternativas de la Universal, con la presencia de este desnudo que también estuvo en la exposición Invitadas. El resto de su vida continúa pintando, incluso después de, llevada por una profunda vocación religiosa, ingresa en un convento y todavía dentro del convento, en los años finales de su vida, va a seguir pintando obras de muy diversos temas, normalmente vinculados con el mundo de lo cotidiano o con el paisaje. María Roeset, que era la pintora con la que hubiéramos terminado la charla cuando la preparábamos hace varios meses, es una mujer cultísima, de una familia cosmopolita, viajera, que se casa con Soriano Murillo, con el hijo de Soriano Murillo, que es el señor mayor que hay al fondo de esta fotografía, con el que se lleva muchísimos años y se queda viuda rápidamente. Su viudez viene de la mano del contacto con todos los artistas que eran amigos de su marido y que van a perfeccionar su formación artística y la van a ayudar a convertirse en pintora. Esto es interesante porque de toda su trayectoria en realidad conocíamos muy poco. Este es el autorretrato que se ha incorporado
todas las salas. No se sabía nada de la producción de esta señora hasta los años 80 del siglo XX, en el que Pérez Sánchez descubre la existencia de esta pintora, que solamente había expuesto una vez un cuadro fuera de España, en Alemania, durante la década de los años 10, y la convierte en una pintora importante al celebrar a continuación de su descubrimiento una exposición en el Centro Conde Duque. Pero lo más interesante es que la hija, que todavía vivía, decide donarle al Museo del Prado este cuadro. Como la pintora, como María Roset había nacido en el año 82, la reordenación de colecciones con el Reina Sofía hace que este legado específico, que hace que ahora mismo, que lo ha depositado el Reina Sofía, esté colgada junto con el otro cuadro que donó, que es el retrato de Soriano Murillo, que es el suegro de esta pintora, estén ahora por fin reunidos. Eugenia Roset, Murillo Roset, la hija, lo donó al museo para que quedara memoria de la existencia de su madre, que por otro lado la producción artística es también muy interesante. Cuenta Eugenia Murillo Roset en un texto que publicó en ese momento que su madre incluso llegaba a coser piedra, o sea, la experiencia, era una mujer muy cosmopolita que había estado en Viena mucho tiempo, que había conocido a Klim. La experiencia decadentista determinante de su producción, desde luego, para comprender que hacía ese tipo de prácticas que son tan propias de los artistas de la secesión. A partir del año 18, por circunstancias personales, decide dejar la pintura y abandona, por lo tanto, la práctica artística. Sin embargo, sus sobrinas, todas ellas van a ser artistas destacadas, como la escultora Marga Roset o la pintora más famosa Marisa Roset, que sí va a tener una trayectoria y una visibilidad muy importante ya como una artista de vanguardia en el siglo XX. Y por último, menciono brevemente, nada más que mencionarla, María Blanchard, como la autora del último cuadro de la colección del Museo del Prado, el más moderno, y con el que se cierra el discurso del Museo del Prado. Muchas gracias y nada más.